Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Salmos 1:6. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pan para el Camino, es su momento devocional. Estamos llegando al final de nuestra reflexión sobre el Salmo número 1. Hoy el versículo final, el versículo número 6. Ese versículo nos plantea un resumen de toda la intención, de todo el propósito de este Salmo. El Salmo fue escrito para decirnos que hay dos maneras de vivir la vida, que hay dos formas de enfrentar el derrotero, el camino que se nos plantea delante de nuestros pies. Que una forma es seguir el sendero preparado por el Señor para nuestros pies, es decir, mantenernos en el centro de la voluntad del Señor y caminar bajo la guianza del Señor. Por eso se requiere la palabra del Señor. Por eso se requiere estar firmemente arraigados en estos preceptos, en estos principios que nos plantea la palabra de Dios, porque eso hace que nuestros pies permanezcan firmes en el camino acertado. Pero también existe la posibilidad, y lamentablemente muchas veces lo hacemos así, de escoger nuestro propio camino y abandonar el camino de Dios, de alejarnos del precepto divino y tomar nuestros propios principios de vida, formular nuestras propias maneras de vivir, formular nuestros propios mandamientos, nuestros propios derroteros y caminar por un sendero equivocado. Desde luego, aquí la palabra nos enseña que cuando uno se mantiene en el sendero que es la voluntad de Dios, que cuando el pie del creyente se mantiene fiel a esos principios establecidos por el Señor, entonces la mirada del Señor, la cobertura del Señor está sobre él. Cuando aquí dice que el Señor conoce el camino de los justos, no es simplemente el conocer de saber que existe, de saber cómo es, sino lo que quiere decir es que su mirada está puesta sobre el caminar, sobre el trasegar de ese camino, y que desde luego esa mirada significa para nosotros por lo menos dos cosas: protección, cuidado en medio de aquellos abrojos que a veces se presentan al caminar, y también significa corrección para que enmendemos nuestro camino cuando nuestro pie se esté separando, todo lo cual significa que estamos bajo la cobertura, la protección de Dios. Pero el que escoge irse por su propio camino, el que escoge estar en contra, rechazar el propósito, la voluntad de Dios para su vida, entonces se separa de la cobertura de Dios, de la protección de Dios, se escapa de la mirada de Dios, es decir, se aleja de la bendición de Dios, y desde luego lo que le queda a él no es sino una perspectiva de quebranto, de dolor, una perspectiva aciaga para su vida. Por eso vale la pena que nosotros determinemos y escojamos bien, busquemos el camino que se cumple en el propósito y voluntad del Señor, y le sigamos fielmente cumpliendo con su palabra, con sus preceptos, y entonces la mirada de Dios será nuestra cobertura permanente. Señor, te damos gracias porque tú quieres mantenernos bajo tu cuidado, y tú nos has dejado normas, principios que si las cumplimos harán posible que nuestro pie se mantenga en tu camino bajo tu cobertura. Danos, Señor, la sensatez, la sabiduría necesaria para aplicarnos a estos preceptos y mantenernos caminando firmemente dentro de tu voluntad, Señor. Te lo rogamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Agradezco al Señor por este tiempo que he podido compartir contigo este salmo precioso, y le pido a Él que te bendiga ricamente. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo abunde sobre tu vida, que tengas un resto de día pleno, lleno de paz, de tranquilidad y de buenos resultados, de buenos frutos. Pero para eso mantén tu pie firme en el camino que está bajo la mirada del Señor. Que Él te bendiga. Nos vemos en nuestro próximo momento devocional. Bueno, eso sí, si el Señor así nos lo permite. Hasta entonces.